Primera de Samuel, capítulo 21, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envié. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hasta el versículo 15. Leímos todo el capítulo 21. El justo, para quienes no sepan, el justo bíblicamente, Dios como lo ve, santo. Eso está en Hebreos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo alguien se convierte en santo? Vamos a leer el versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Presten atención, dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cómo dice que se convierte una persona en santa? En esa voluntad fuimos santificados. Así dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? ¿Qué cosa nos santificó? Aquí dice: mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así lo dice, ¿no? ¿Cómo fuimos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por medio de la ofrenda de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, se ofreció. Él fue la ofrenda viva.
Él se ofreció. Él se ofreció para que nosotros fuéramos llamados santos. Ese sacrificio que Él hizo cuando Él se ofreció nos convirtió en santos. Sé que para muchas personas esto es nuevo, para muchas personas de pronto es sorpresa. Bueno, en este caso no creo que muchos, creo que casi todos los que están acá son salvos, la gran mayoría. Pero puede que haya una, dos, tres personas que se sorprendan. Uy, entonces se puede decir que yo soy santo porque nuestro Señor Jesucristo murió para santificarme. Eso lo dice este versículo. Lo difícil para el ser humano es creer la palabra, porque el ser humano ha vivido toda su vida con su propio pensamiento, con su propio punto de vista. Como ha vivido con su propio pensamiento, con su propio punto de vista, creer la palabra es difícil. Eso es lo que es difícil para la gran mayoría de las personas. Ser cristiano no. Creer la palabra de Dios es eso sí. ¿Por qué? Por haber vivido por nuestro pensamiento, cuando escuchamos que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz nos santificó, eso es difícil de recibir. Es difícil. Una persona dice, yo entiendo, yo leí el versículo, entiendo lo que me está explicando, pero no lo puedo recibir. Así dicen las personas. No lo puedo. Así muchas personas con las que hablo me dicen así. Y me lo han dicho abiertamente, ya siendo honestos. Me han dicho, la verdad, qué pena, pero yo entiendo. Sí, lo que usted me ha explicado, yo podría repetir lo que usted me ha explicado. Que según lo que dice este versículo dice que por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya fuimos santificados. Así dice. Pero yo lo entiendo, pero no lo puedo creer. O sea, no lo puedo aceptar. Al decir una persona no lo puedo recibir, usted me lo dijo, pero yo mismo no lo transmitiría. Yo mismo no diría, eso que usted me está diciendo, yo no voy a ir a mi familia a buscarla y a decirle, ya Jesús nos santificó. Hay un versículo que dice que por la ofrenda del cuerpo de Él nos hizo santos, Él nos santificó. Si Él nos santificó, somos santos. Y ya entiendo por qué el apóstol Pablo llamaba a las personas santos. Ya entiendo, así. Difícilmente alguien lo puede hacer. Difícilmente. ¿Por qué no lo puede hacer el común de las personas? Porque realmente, ¿a qué creen? ¿Con qué se quedan? ¿Se quedan con la palabra o con su propio pensamiento? El común de las personas se queda con su propio pensamiento. ¿Qué hace con la palabra? La bota. Si una persona se queda con su pensamiento, con su lógica, no le va a poder decir a sus familiares, a sus amigos, lo que dice este versículo. Que por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fuimos santificados. No lo puede decir. Lo puede entender, pero no lo puede decir. Hoy, cuando miramos el capítulo 21 de Primera de Samuel, ¿qué pasó con el rey David? En ese momento, ¿qué pasó con los de Gad? ¿Cómo lo llamaron? Lo llamaron rey. Ellos dijeron rey, ¿cierto? Todo el mundo, ¿cómo veía? ¿A quién veía como rey? Veían, bueno, todo el mundo no. Muchas personas, la gran mayoría, todavía seguían viendo como rey a Saúl. Pero Dios ya lo había desechado. Dios a quién había nombrado rey, a David. Pero ¿qué hizo? Primeramente, ya sabemos, actuó como un demente. Pero antes de actuar como un demente, ¿qué hizo? Comió el pan sagrado. El pan que era para colocar en la mesa, en la mesa del pan, que está en el santuario. Ese pan solamente quienes lo podían comer. Ah, bueno, hago esta pregunta. ¿Qué se hacía con ese pan? Ese pan estaba ahí. Se colocaban dos filas, cada una de 6. Eran 12 panes. Y bueno, y algunos ya sabrán por qué 12 panes. Se colocaban así, 6 y 6. 2 filas. Ese pan estaba ahí, pero después era reemplazado. ¿Quiénes comían ese pan? El sacerdote. Efectivamente, los sacerdotes eran los únicos que iban a poder comer ese pan. Los sacerdotes. Pero David no era sacerdote. Ya habíamos hablado de eso. Cuando Saúl quiso hacer algo que no le fue permitido. Pero en el caso de David, con David fue diferente, porque David comió ese pan y fue sin culpa. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento. David comió del pan que no le era lícito comer ni a él ni a sus siervos. Pero David iba con sus siervos y le dieron el pan a él y a sus siervos. Coman. Y David entonces, comiendo este pan, fue sin culpa. Hay una diferencia, ¿no? En el caso de Saúl, él sí fue culpable de haber hecho algo que no le fue permitido. Pero en el caso de David, no fue culpable, fue sin culpa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, hago esta pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Por qué a Saúl sí? ¿Por qué Saúl fue desechado? ¿Y por qué David no fue desechado?
habiendo hecho algo. Los dos hicieron algo que no tenían que hacer, que no les era lícito. Pero ¿por qué uno de ellos fue desechado? ¿Por qué el otro no fue desechado? Porque Saúl sí sabía. David luego no sabía. David no conocía la ley. Saúl conocía la ley y David no la conocía. Los dos eran hebreos, ¿no? Los dos eran del pueblo de Dios. No, no es esa la razón. No es esa la razón. No es porque David no sabía. No, David también sabía. David pidió el pan y le dijeron, el único pan que hay es ese. Y que está en el santuario. Porque Saúl confiaba en sí mismo. Porque David no alcancé a leer, qué pena. Porque Saúl seguía su propio parecer, su pensamiento. Así es. Lo que hizo, los dos hicieron lo mismo. Y conforme a la ley, no solamente era desechado, sino tenía que morir Saúl. David no solamente hubiera sido desechado, sino que también tenía que morir si la ley se les aplicaba. Pero ninguno de los dos, bueno, realmente en uno fue desechado, no porque la ley se le aplicó. Si se le hubiera aplicado la ley, tenía que morir. Pero ninguno de los dos murió. Ninguno de los dos murió. Los dos, ¿a quién representan? ¿Cómo David llamó a Saúl toda su vida? David llamó a Saúl siervo de Dios. ¿Sí sabían? El ungido de Jehová. Así decía David. Hasta el último momento, ¿cómo lo vio? Cuando miramos el primer capítulo de Segunda de Samuel, que ya vamos a llegar allá, cuando miramos el primer capítulo, siempre lo llamó así, el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David no miraba con la óptica humana. La óptica humana, siendo su enemigo, siendo el que lo perseguía, lo quiso matar y todavía tenía un deseo de matarlo, estaba endemoniado, tenía un espíritu malo de parte de Dios. Así, cuando las personas miran esa parte, entonces, humanamente, si miran humanamente, no, ese no puede ser hijo de Dios. Si miran por la ciencia del bien y del mal, Saúl tenía que ser ese hijo del diablo, no podía tener nada que ver con Dios. Si miran humanamente, pero mirando espiritualmente, con los ojos de Dios, los dos de Dios, sí, los dos de Dios, ninguno de los dos del diablo. Pero lamentablemente lo que hizo que uno fuera desechado no fue que haya violado un punto de la ley, no fue así. Lo que hizo que fuera desechado Saúl es porque Saúl confiaba en sí mismo. Saúl confiaba en su propio pensamiento. Saúl hacía como bien le parecía. Y lo peor, Saúl no reconocía. Aún siendo exhortado, cuando el profeta Samuel lo exhortaba, él todavía no reconocía. No sé si se acuerdan, cuando el profeta Samuel le decía, ¿por qué hiciste así, así, así? ¿Qué hacía él? Se justificaba. Él usaba argumentos. Yo hice así por esto, yo hice así por aquello, y le echaba la culpa a los demás. Saúl hizo así. El pueblo perdonó para venir a sacrificar, así decía él. O sea, tenía argumentos, palabras. Lo contrario de tener argumentos y argumentos para justificarse es lo que hizo Job. Job, él también, todos miramos todo el libro de Job y él, como cualquier persona, se justificaba. Hasta que ya cuando miramos el capítulo 32, ya Eliú le dijo directamente, usted se justifica a usted mismo. ¿Sí? Usted se justifica, usted no hace otra cosa más que justificarse. Eso le dijo Eliú, usted se cree más justo que Dios, se lo dijo directamente en la cara. No era una ofensa. Realmente Eliú, escuchando a Job, se daba cuenta, él no puede recibir la palabra por creer en las buenas acciones, en las buenas intenciones. Lo mismo que hace que muchas personas no puedan recibir la salvación. ¿Qué cosa no? Igual que en el caso de Saúl, que Saúl no podía recibir la palabra, pero está representando a alguien que es como Lot. Lot fue justo también. En la Biblia dice el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así dice, ¿no? Pero ¿cómo vivió Lot? Igual por su punto de vista. Cuando recibió palabra de parte de Dios, cuando se le dijo, los ángeles le dijeron, vete a ese monte. Él dijo, no. Si voy a ese monte voy a perecer. Cuando miramos a Lot, Lot también vivía por su punto de vista.
Cuando una persona vive por su punto de vista, bota la palabra de Dios, no la puede recibir. Lo hizo Lot, lo hizo Saúl. No podían recibir la palabra de Dios, los dos, no podían. Pero David era totalmente lo contrario. David sí podía recibir. Las personas que no conocen esa característica dicen que fue desechado Saúl porque prevaricó, porque hizo algo que no tenía que hacer. Ciertamente Saúl lo hizo, David también lo hizo. ¿Sí? Estaban en la misma época, eran contemporáneos, tenían como la misma edad, muy parecido, así muy parecido. Los dos llenos del Espíritu, los dos recibieron el Espíritu, ¿sí? Recibieron el Espíritu de Dios. Los dos, ¿cómo fueron contados? Como profetas. De Saúl está escrito más que de David, que fue contado como profeta. Ya lo hemos leído 2 veces, ¿no? Inclusive que él profetizó, ¿sí? La última vez que podemos ver que él profetizó, hasta se desnudó. Y bueno, algunas personas me preguntaron por qué se desnudó. Les queda de tarea, porque el tiempo no nos da para explicar esa parte. Miren Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Ahí muestra la condición natural del ser humano. Él se desnudó, ¿sí? Él se desnudó cuando estaba profetizando. Él, ¿en quién confiaba? En sí mismo. Pero él, ¿quién era? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Él sin Dios no era nada. Pero él tenía una característica, era muy bonito, sí, muy hermoso. Su semblante, su aspecto, la gente admiraba su belleza física. Igual que Satanás. Satanás también, Dios ¿cómo hizo a Satanás? De las piedras preciosas. Y Satanás se ensoberbeció. Satanás tomó lo de Dios como si fuera suyo propio. Cuando ustedes van a compartir y una persona no recibe la palabra, va a querer tomar lo que ustedes le estén diciendo como si fuera suyo propio. Cuando ustedes no tienen un corazón, ustedes estarán compartiendo a alguien. Y esa persona dice, sí, no, eso siempre lo he sabido. Ustedes empiezan a ver ese corazón, esa persona no está recibiendo. Parece, al decir siempre lo he sabido, parece que está recibiendo. No, ya es un corazón soberbio, un corazón que realmente no va a recibir. Si le va a quitar la gloria a Dios, ya, al decir siempre lo he sabido, ya nos damos cuenta, esa persona, si le soltáramos el evangelio, va a decir lo mismo, va a decir yo siempre lo he sabido. Y hablamos con esa persona 15 días después, pues claro que todos somos pecadores, ¿quién va a decir que no? Y hasta va a buscar versículos. Esos 15 días que van a durar sin verse, va a buscar versículos para cuando se encuentre con usted, decirle que usted está equivocado. Primero le dijo cuando usted le explicó el evangelio, eso sí, yo siempre lo he sabido. Pero va a buscar versículos para decirle, mire, aquí este versículo dice, ojo, porque usted está enseñando algo que a mí me pareció raro. Cuando usted estaba así en esa reunión que tuvimos, a mí me pareció raro eso que usted dijo. Pero encontré este versículo. Mire, aquí este versículo dice, no hay justo ni aun uno. Pero usted me preguntó primero que todo que si yo era justo o era pecador. Cuando uno ve, en el momento que dijo, eso yo siempre lo he sabido, ya sabíamos para dónde iba. Esa persona estaba apoyándose en sí mismo. ¿Qué no podía recibir? Se estaba haciendo impermeable a la palabra de Dios. Era como una esponja que recibía la palabra de Dios. No, se estaba haciendo impermeable a la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, consideramos un versículo muy importante. Hebreos 10:10. Ahí dice cómo alguien se convierte en santo. Pero las personas lo pueden recibir. ¿Lo pueden recibir? Ahí dice, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo, nos santificó. Lo dice. Y hay personas que aún leyéndoselo lo van a entender porque estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Hablamos el mismo idioma. Sea Perú, sea Argentina, México, España, estamos hablando el mismo idioma. Pero, ¿lo pueden recibir? No lo pueden recibir. El común de las personas, la gran mayoría no. Quien lo puede recibir, esa persona es bienaventurada. ¿Por qué? Dice la palabra bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Pero ¿cómo así? No entiendo. Si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué dice bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado? ¿Por qué dice eso? Me confundo. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado? Se está refiriendo la persona que puede recibir la palabra de Dios. Esa persona, ¿cómo se llama? Bienaventurado. Esa persona va a donde esa persona desea ir. ¿Quién desea ir al infierno? Uy, no, nadie. Hacemos una encuesta, todo el mundo, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir con Dios. Pero cuando le preguntaban a las personas, ¿usted es pecador o justo? Esa pregunta tan rara, claro que todos somos, así contestan. Dicen que todos son, ¿qué? Pecadores. Permítame, con la Biblia le explico,
para que usted pueda ser libre de la condenación del pecado, para que usted pueda recibir la palabra, si usted la puede recibir. Y cuando empieza a explicar, si llegas a, sí, yo eso siempre lo he sabido, esa persona no está recibiendo, parece que está recibiendo. Hable con ella 15 días después y se va a dar cuenta que esa persona todo el tiempo quedó maquinando cómo ir en contra de usted, pero no se da cuenta que no está en contra de usted, está en contra de la palabra. Porque usted le quiso hablar la palabra, pero no la quiso recibir. Y no solo no la quiso recibir, sino que se fue en contra. Y lo dice la palabra. Si tú das las perlas a los cerdos, no solo las van a pisotear, sino que se van a ir en contra de ti. Así dice la palabra. Y bíblicamente los cerdos son personas que ya creen que son hijos de Dios porque llevan tiempo asistiendo a alguna denominación, llevan tiempo imponiendo manos y en el nombre de Jesús orando y las personas se caen. Eso se logra con histeria colectiva, eso se logra con hipnosis, eso se logra con programación neurolingüística. Y las personas piensan que son hijos de Dios considerándose pecadores, considerándose, nadie puede ser santo, nadie puede ser... ¿Y el versículo que leímos hoy qué? Yo entiendo, pero no, yo creo que hay algo mal, yo creo que hay algo mal. Cuando una persona dice yo creo que hay algo mal de pronto en la traducción, así cuando empieza así, ya sabe uno para dónde va esa persona, va a negar la palabra. Si niega una parte de la palabra, créame, hay una religión que se inclina delante de estatuas, que le enseñan a las personas a inclinarse delante de estatuas. Esa religión, cuando usted empieza a hablar con ellos, si le van a nombrar algún versículo, es para defender cuestiones doctrinales. No le van a hablar de la vida ni de cómo pasar de muerte a vida, solo le hablan de cuestiones doctrinales. ¿Usted no cree en tal persona? ¿Usted no cree? Sí, creemos, pues la Biblia habla de esas personas. Pero lo que no hacemos nosotros es centrarnos en esa persona porque el verdadero centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. No, pero usted... Y empiezan a hablar cuestiones doctrinales. Los únicos versículos que conocen son para defender cuestiones doctrinales. Y cuando usted le trata de explicar el Evangelio, sabe que resultan diciendo, cuando empiezan a sentirse confundidos, al fin y al cabo la escribieron hombres. Entonces uno queda sorprendido. ¿Para qué me nombró versículos? Porque me ha nombrado versículos con la finalidad de atacar, para no recibir. Pero me ha nombrado versículos y cuando le estoy nombrando algunos otros versículos, resulta diciendo, al fin y al cabo la escribieron hombres. Por eso les dije, esa religión nueva que surgió, que está de moda, está negando ciertas partes, está empezando a negar. Para seguir manteniendo su doctrina, ya empezó a negar ciertos versículos. Y al negar ciertos versículos, es inevitable, van a resultar negando toda la Biblia. O sea, es igual que la religión que enseña a sus fieles a arrodillarse delante de estatuas y a rezarles a las estatuas y pedirles cosas. Estatua de yo no sé quién, hágame esto. Es igual, esa religión está en un camino similar. No hay diferencia. Si niegan una parte de la palabra, van a negar el resto de la palabra. Y cualquier persona, independiente de qué religión sea, si niega una parte de la Biblia, va a negar todo. O la cree o no la cree. Delante de Dios es o no es. El que niega algo, lo va a negar todo. Puede que en el momento parezca que no está negando todo. Parece que sí se queda con algunos versículos. La va a negar toda. Créame, la va a negar toda. O recibe la palabra o la niega. Si niega una parte, la niega toda. Solo es cuestión de tiempo y ustedes se van a dar cuenta. Eso es una historia que se repite y se repite vez tras vez. No es algo que ha sucedido esporádicamente en algunas personas. No. Delante de Dios, ¿es o no es? Ojalá, dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. Ojalá fuerais frío o caliente. Pero a los tibios los vomitaré. Los tibios son los que sí se creen que son hijos de Dios, pero no aceptan, no reciben la palabra, no pueden recibir la palabra. Como no pueden recibir la palabra, les estamos compartiendo la palabra. Ese versículo, un versículo, Hebreos 10:10, ¿somos santos o no somos santos? Compártanle ese versículo a alguna persona. Y ustedes miren la reacción, miren a esa persona mientras le están compartiendo. Y miren si está recibiendo o si no está recibiendo. Si no está recibiendo esa palabra, no recibe nada de la palabra. Ahora, ¿cómo le va a soltar la perla más grande a alguien que no recibió algo pequeño? O también háblele ese versículo, Lucas 18:19. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Y dígale a esa persona, ¿pero usted conoce personas buenas? Claro, pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pues, y usted ve que esa persona empieza a tener una resistencia. Pues yo no sé, pero yo sí conozco. Pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. Jesús lo dijo.
¿Por qué tú te estás diciendo que sí hay bueno? Es que yo sí conozco. O sea, quisiera que me entendieran en mi trabajo, en mi estudio, de verdad yo he conocido personas buenas. ¿Qué está haciendo con la palabra? Delante tuyo la está pisoteando. Está haciéndole así con los pies a la palabra. ¿Y cómo llama? Pastor. ¿Cómo le dicen las personas? Pastor, líder. Le dicen así, tiene títulos, pero está pisoteando la palabra. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, Dios efectivamente no hace acepción de personas. No porque una persona lleve años recibiendo halagos de otras personas, recibiendo títulos honoríficos, recibiendo, no sé, menciones honoríficas, esa persona no tiene nada que ver con Dios. En cambio, una persona que no ha estudiado nada, no sabe ni siquiera escribir bien, va a escribir y escribe un poquito mal porque a duras penas sabe leer, pero casi ni escribe. Una persona así, pero que es salva, sabe Dios cómo ve a esa persona, ministro competente de un nuevo pacto. Esa persona que no sabe escribir puede transmitir la vida eterna. Pero ese otro que estudió en Francia, fue a París, estuvo en Estados Unidos, estudió en Cambridge, en Yale, en la universidad, en Estados Unidos, en Yale. Tiene muchos estudios y es una persona que se viste elegante y es una persona que habla de una manera muy respetuosa y tiene, no sé, una mirada profunda. Puede tener un poco de cosas, sí, humanas, pero si no recibe la palabra, es menos que nada, lo dice el Salmo 69, versículo 2. Bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Te pido por las personas que hoy por primera vez escucharon la palabra. Hoy compartimos sobre el corazón tuyo. Si alguien niega una parte de la palabra en su corazón, ya la ha negado toda. Por eso tú dijiste, ojalá fuerais frío o caliente. Los que son calientes creyeron a tu palabra. Los que son fríos se sienten condenados, se sienten que están yendo al infierno porque son temerosos de ti, es decir, creen en tu palabra. Pero los tibios dicen ya ser hijos de Dios, pero no creen en tu palabra. Es terrible, Padre, que Satanás, dice la palabra, engaña al mundo entero. Te pedimos por nuestros familiares, primeramente los hermanos, que hoy la mayoría de quienes están son hermanos. Te pedimos por nuestros familiares, nuestros seres queridos, para que tú les quites el velo, para que ellos se puedan dar cuenta en quién han creído, en sí mismos. Y ese sí mismos es haber creído en Satanás. Han creído lo opuesto a la palabra, han creído en aquello que niega la palabra. Si no pueden si no pueden recibir la palabra, de ninguna manera podrían ser salvos. La única forma de ser salvos es por creer la palabra, es decir, por fe. La salvación es por fe, no por obras, no por algo que hagamos. La salvación es única y exclusivamente por fe, es decir, por creer lo que tú ya hiciste. Te pedimos que tengas misericordia así por todos nuestros familiares. Habrán personas muy duras, tal vez, que son muy fuertes en su pensamiento, muy fuertes en su forma de ser. A nuestro punto de vista, de pronto son las personas que a nuestro punto de vista pareciera que nunca pudieran recibir. Pero Padre, no tengas en cuenta nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestro enojo contra ese familiar. Ten misericordia. Para ti no hay absolutamente nada imposible. Ten misericordia. Y te pedimos con un mismo corazón, haz lo que sea necesario en nuestros familiares para que puedan recibir la palabra. Y ya sabemos a qué nos referimos, ya sabemos qué es lo que tú puedes hacer en una persona, lo que hiciste en nosotros para que pudiéramos recibir la palabra. Muchos tristemente ya han fracasado, pero en su corazón no se han dado cuenta que han fracasado. Abre sus ojos para que puedan darse cuenta lo que sea necesario, que tengan que darse cuenta para que puedan recibir tu palabra. Lo importante es que reciban tu palabra. Si pueden recibir tu palabra, inevitablemente van a ser salvos. Si no pueden recibir tu palabra, no podrían recibir la misericordia que tú nos has dado. Te pedimos, haz lo que sea necesario en sus vidas. Con un mismo corazón, los hermanos que estamos aquí orando, haz lo que sea necesario en nuestros familiares para que puedan recibir la palabra. Es decir, para que salgan de esa tibieza, para que sean fríos y de ahí puedan pasar a calientes. Solamente pueden pasar a ser calientes los que fueron fríos, pero los tibios no tienen ninguna esperanza. La única, que tú tengas misericordia y los saques de esa tibieza y los lleves a ser fríos para que puedan ser calientes. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos y quienes nos acompañaron hoy por primera vez. Sé que para algunos fue sorpresa. Sé que algunos nunca habrían escuchado la palabra tal cual.
sin ninguna intención, sin ninguna pretensión. Casi siempre que se predica en los templos, en las, entre comillas, iglesias, hay alguna pretensión, algo se quiere, algo se quiere. Pero acá sí queremos algo, que reciban la salvación. Eso que hemos recibido nosotros lo estamos transmitiendo y eso es lo que queremos que las personas reciban, única y exclusivamente. Si lo logran recibir, ya eso es un gozo para nosotros. Ha valido la pena. ¿Y por qué compartimos sin ninguna otra intención? Porque la Biblia lo dice claramente. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y nosotros conocemos el Evangelio. El común de las personas no conoce el Evangelio. El común de los que se hacen llamar cristianos no conocen el Evangelio. Saben que tienen que anunciar el Evangelio y usan la palabra Evangelio para referirse a otras cosas, a sus buenas intenciones, pero bíblicamente realmente no conocen qué es el Evangelio. Nos has dado a nosotros el privilegio de conocerlo. Permite que las personas que hoy asistieron por primera vez, así se conecten. Des en cuenta que no siempre se ora con los ojos cerrados. Dios está hablando a través de nosotros en cualquier momento. Eso de cerrar los ojos así, eso es algo que ayuda a concentrarse. Pero uno, ¿cómo está orando? Siempre dice la palabra. Hoy fueron testigos y bueno, ya varias veces han sido testigos de cómo es que se ora siempre. Dios lo que mira es el corazón. Nos vemos mañana. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento, el reloj dice que son las 43. Quiere decir que hace 43 minutos comenzamos cuando la hora era en punto, 00. Nos vemos mañana. Chao.